Hola, saludos a toda la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales y estos medios digitales de comunicación. Este es el primer programa de este espacio llamado Así está escrito y hemos escogido como inicio de esta serie de programas el tema de qué es la Biblia. Así que vamos a tratar de, en este tiempo, poder hablar acerca de lo que es la Biblia, acerca de lo que enseña la Biblia y asimismo si la Biblia es confiable. Saludos a todos y mi nombre es Pedro Rivera y soy un hermano cristiano y estamos aquí junto a mis compañeros de programa. Eh, Van a realizar ellos su introducción cada uno. Mi nombre es Alessandro Benenraula. Hemos decidido iniciar con este tema y vino a aparecer en la base de todo lo que vamos a ir exponiendo en el discurso de cada uno de los programas. Bien, mi nombre es Freddy Benenraula y es muy grato compartir esta enseñanza con ustedes, con mis amados hermanos. Y el tema principal, ¿no? De qué es la Biblia, lo que enseña la Biblia y si la Biblia es fiable, ¿no? Entonces estos temas vamos a tratar en el transcurso de este espacio y esperamos también sus opiniones y esperamos que nos sigan, ¿no? A través de las redes sociales y empezamos. Así es. Bueno, la primera pregunta que vamos a tratar de responder en este primer programa es, ¿qué es la Biblia? Bueno, podemos empezar diciendo, sin rodeos, qué es la palabra de Dios. ¿Por qué creemos esto? Primeramente, porque la propia Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, así lo determina. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Primera de Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo dice que lo que él enseñaba, lo que él compartía, lo que él escribía, es palabra de Dios. Y que los tesalonicenses habían hecho bien en recibirla tal cual ella es, la palabra de Dios. Asimismo, el apóstol Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 16, él llamaba que los escritos de Pablo eran verdaderamente dados por Dios. Y la sabiduría con la cual Pablo enseñaba esos mensajes y transmitía esas verdades eran palabra de Dios, son palabra de Dios. Entonces, la Biblia, como ya hemos dicho, es la palabra de Dios. Es un conjunto de escritos que fueron elaborados por hombres a quienes Dios les dio el título de profetas y apóstoles, quienes fueron escogidos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Fueron escogidos personalmente por el Dios del universo, por el Dios creador. No fueron hombres improvisados. No fueron hombres que se levantaron una mañana y dijeron, bueno, voy a escribir algo y vamos a ver qué tal me sale, como dice, por ejemplo, el escritor de Macabeos. Voy a ver qué tal me sale, si me sale bien, si me sale mal. Estos hombres fueron escogidos e inspirados por el mismo Dios para anunciar y dejar por escrito el mensaje que Dios quiso comunicar a todos los hombres. Mensaje que abarca desde la creación de todas las cosas, pasando por la creación del primer hombre, de la situación de acerca del tema de la población de la tierra, la formación de las naciones, los imperios, culturas, abarcando la historia total del hombre, su realidad espiritual, su relación con el Creador y la relación de estas criaturas con sus semejantes. Segunda de Timoteo, por ejemplo, anuncia también que todos los escritos que estaban en este caso ya siendo recopilados en el Nuevo Testamento, así como los del Antiguo Testamento, eran palabra de Dios, son palabra de Dios. El Señor Jesucristo se refirió a Moisés, a los salmos y a los profetas como la palabra de Dios. Génesis, vemos por ejemplo en Génesis capítulo 1, 3, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 10, 26, etcétera, que dice cada de estos versículos, y dijo Dios. Entonces, en Éxodo capítulo 3, versículo del 6 al 7, vemos que Dios le dice a Moisés, escribe mis palabras. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9, dice que lo que Josué tenía en sus manos, que Dios había transmitido por medio de Moisés, era su palabra, era su verdad. Y vemos lo mismo, por ejemplo, siendo afirmados
por los apóstoles ya en el libro de los Hechos, cuando ellos iban de ciudad en ciudad llevando la palabra, llevando el mensaje, la determinan y la catalogan como palabra de Dios, palabra del Señor. En cada una de esas ciudades donde ellos iban, por ejemplo, si nosotros vamos a Hechos 19:10, los apóstoles claramente dicen, en este caso el escritor de los Hechos, que es Lucas, dice que lo que los apóstoles transmitían de ciudad en ciudad era la palabra del Señor Jesús. Y esta palabra se expandía por todo lugar y en toda ciudad y en toda región. Toda esta palabra que se iba llevando de un lugar a otro era la palabra del Dios Altísimo. Podemos decir entonces que la Biblia es una recopilación de textos que comparten el legado histórico de las distintas manifestaciones de Dios. En las Sagradas Escrituras, lo que llamamos el canon bíblico es lo que ha sido conservado de esta realidad, porque podemos diferenciar a la Biblia de textos mitológicos, porque no es que alguien vivió lo que pensaba que Dios pudo haber dicho. Lo que ellos veían era lo que había sucedido. Por esa razón contiene distintos autores de distintos lugares, en distintas épocas del tiempo, hablando del mismo ser divino y su relación con la humanidad para un propósito eterno, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Es así que la Biblia es la guía de todo aquel que quiere conocer y quiere relacionarse con Dios, pues es su palabra, como ya nos explicó el hermano Pedro, que en principio fue revelada únicamente a un pueblo y luego manifestada a todo el mundo. La Biblia tiene un medio central, el cual es Cristo, y eso también lo vamos a tratar más adelante. Bueno, miren, amados hermanos, ¿no? Y amigos, ¿no? Que nos están viendo por las diferentes redes sociales. Dice que la Biblia es el libro más antiguo de la humanidad. Dice que es el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. Johannes Gutenberg es el que inventó la imprenta y fue de un impacto, ¿no? en esa época, ¿no? Y el privilegio, ¿no? que tenemos nosotros, que la Biblia es el primer libro impreso, ¿no? Y es el más traducido a más lenguajes y a más dialectos de que cualquier otro libro. Tiene la documentación y tiene información más antigua, ¿no? De genética, antropología, de física, de química, geografía, ¿sí? Entonces, de cualquier disciplina académica que ustedes puedan tener, amados hermanos, ¿no? Y amigos que nos están viendo. Si nosotros leyéramos un libro de Aristóteles o de Platón, nosotros nos convertiríamos en un filósofo o en una persona intelectual. Y si leyéramos a Mahatma Gandhi o a Confucio, nosotros nos convertiríamos en una persona llena de moral y altruista, ¿no? O sea, una persona que se preocupa desinteresadamente por las otras, ¿sí? Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿sí? Que es la Biblia, que es la recopilación de todos estos textos inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? A través de todos los hombres que las escribieron, reyes, fueron pescadores, fueron doctores, todas estas personas, ¿no? La Biblia nos llena de conocimiento, ¿sí? Y no solo de ese conocimiento, sino que tiene un poder, y un poder transformador, ¿sí? Que es el único que cambia la mente y el corazón de la persona, ¿sí? Y nosotros vemos que en Salmos 119:9 dice: ¿con qué limpiará el camino el joven, ¿no? Entonces, con guardar su palabra, ¿sí? Con guardar su palabra. Entonces, si nosotros leemos filosofía, nosotros leemos meditación o todos estos libros, ¿no? Vamos a seguir siendo igual. Pero si leemos la palabra de Dios, ¿sí? Va a haber un cambio en nosotros, ¿sí? Vamos a ser una persona diferente, ¿sí? Porque es por medio del Señor Jesucristo que nosotros somos nuevas criaturas. Cambiamos nuestra manera de pensar, se quitan la venda de los ojos, y es por medio de Él, el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros somos redimidos, somos salvos y somos hechos una nueva criatura cuando creemos en Él, ¿sí? Juan 6:63 dice su palabra. Juan 6:63, que Él es
el espíritu es el que da vida. Entonces, quiero leerles, compartirles Juan 6:63. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Son espíritu y son vida. Entonces, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿sí? Él es nuestro guardador, nuestro salvador. Entonces, en Él es el que debemos nosotros de confiar, ¿sí? Solo Él nos conoce, ¿sí? Porque Él nos creó. Esa es su palabra en Génesis, ¿no? Que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Y semejanza, ¿sí? En Génesis 2:7 también habla de que Él sopla aliento de vida en la nariz, ¿sí? Entonces Él nos da vida, Él nos crea. Él es el único que en nuestra constitución, en nuestro ser, nos conoce, ¿sí? Entonces no van a haber libros en los cuales nos indiquen cómo debemos nosotros actuar, sino es el mismo creador, el mismo Dios que sabe cómo nosotros nos comportamos, cómo somos, y a Él nos debemos, ¿no? Nosotros somos un cuerpo, o sea, nosotros somos un espíritu primeramente, ¿sí? Porque Él sopla en nosotros aliento de vida. Somos espíritu, ¿sí? Tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo, ¿sí? Así lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Mira lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vemos nosotros de lo que es la Biblia. Entonces, es un libro inspirado por Dios. ¿De qué trata la Biblia? Tenemos a la Biblia entonces claro como el legado de la manifestación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El canon está conformado por los libros aprobados por los hebreos, y se trata sobre un tema central, como habíamos planteado, Cristo, de su plan eterno, de cómo Dios se ha relacionado con la humanidad y busca constantemente su reconciliación. Y pues, con ello viene como la humanidad y una y otra vez de dar la espalda a Dios. También mencionan, como se dijo al principio, sobre distintos temas que podemos aplicar, como lo político, lo social, lo ambiental, lo moral, pero no es el enfoque central, sino Cristo. En el Antiguo Testamento, desde que Adán y Eva pecan de este pecado inicial, ya se decía que la paga del pecado es la muerte, y para ello tuvo que haber un sacrificio. Entendemos que hubo un sacrificio cuando Dios nos viste de pieles, y desde ahí ya se muestra la figura de lo que sería el Cristo, el Mesías, que tendría que ser sacrificado para reconciliar la humanidad con Dios. Ese es el tema principal, de que Dios, para reconciliarse con el hombre, solamente alguien santo y sin mancha tenía que realizar ese sacrificio, porque los cientos y miles de sacrificios incluidos en la historia por parte de este pueblo hebreo no han sido suficientes ni lo será en el bueno que nosotros merecemos, sino alguien tan santo como Dios, que es Dios mismo en la persona del Hijo, que realizó este sacrificio. Y también hablamos de la relación que Dios ha tenido con la humanidad. Y el ciclo se repite siempre. Dios busca al hombre, el hombre busca su placer, y eso increíblemente hace que se desvíen. Las consecuencias llegan, el hombre sufre, y otra vez tiene que buscar a Dios. Todo Dios sale al encuentro del hombre. Y eso podemos verlo en cada etapa de la historia. Dios creó a Adán y a Eva, desde que Noé refundó la tierra, desde que Dios escogió un pueblo, cuando Jesús fue sacrificado y a lo que no era parte del pueblo hebreo, nos hizo hijos, que los cuales nos llamamos a ser nosotros,
y vamos desviando, porque hay una pregunta que se plantea mucha filosofía de que si el hombre es bueno, malo por naturaleza, corrompido por la sociedad. Lo que la Biblia nos dice es que es humano por naturaleza. El que si fuera bueno, hiciera solo lo bueno, si fuera capaz de decidir hacer solo lo bueno, también haría solo lo bueno, pero lo que vemos es que fácilmente se corrompe, porque tenemos una naturaleza caída. Y esto lo que nos demuestra es que nadie más puede habitar plenamente en la bondad, la gracia, la misericordia en otro que no sea Dios, y el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, de eso nos habla la Biblia, nos da luz acerca de el plan eterno, como mencionábamos. La Biblia se enfoca en lo eterno, porque muchas veces creemos que nuestra vida es el centro de la existencia. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, vemos que la vida de la humanidad es solamente una pequeña parte de todo lo que sucede en la existencia de Dios. Dios ha existido siempre y en un momento determinado decidió crear a la humanidad, a tener un trato, pero así mismo también va a llegar un día en cual esa existencia terrenal culmine y pasará nuevamente a la eternidad. Por ello es que la Biblia no se enfoca en otros temas, sino en el de la salvación, que conozcamos esa gracia y misericordia de parte de Dios. Libre acceso si recibimos a Cristo, que es el sacrificio que Dios realizó con su Señor y debemos en obediencia a Él. Sí, y dado el expuesto, queda con la conclusión, como menciona el autor, de que con todo lo que podemos ver, toda la base que tenemos, finalmente el aceptar, el recibir de que Dios en realidad es simplemente un acto de fe, en sí, recibirlo, porque no requiere mayor demostración, sino simplemente tomarlo como verdad que es. Sin embargo, en la Biblia le hemos decidido cuestionar de distintas formas y por alguna ambigüedad que podamos tener en su comprensión, hemos decidido decir, no creo que eso sea verdad. Si Dios existiera, lo quisiera ver, pero sin embargo no nos damos cuenta de lo que dicen estas afirmaciones, porque si Dios tome forma de hombre y baja a la tierra, ya era la demostración que nosotros pedimos, ver a Dios. Por eso Jesús decía, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Porque Él mismo era Dios. Dios tomó forma de hombre. Y todo lo acontecido, Dios de dicho hombre, lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y como hemos expuesto, entonces tenemos tres bases para tener a la Biblia como fiable. ¿Cuál es la conservación histórica, que ya se mencionó, que es aún más fiable que cualquier otro texto, ya que ha sido sometida a los distintos exámenes que se le hacen al aspecto histórico para tratar sus fechas, de lo que fueron escritos, de lo cual sucedió, y vemos que la Biblia es la que mejor se ha conservado a través del tiempo. No solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento también, incluso cuando los rollos del mar fueron encontrados, y vemos que tenían la misma narración que tenían otros textos, como diciendo lo que se tenían en ese momento. Entonces, mayores niveles de verificación histórica y una mayor conciencia en la transmisión hacen que sea más fácil determinar si una obra antigua es digna de confianza. Por esa medida podemos considerar que la Biblia es confiable. Entonces, como veíamos, también tiene una correlación histórica. Por ejemplo, los hechos que se narran en Génesis, entendemos como el libro quizás el más antiguo, se llama Scott. Tenemos la descripción de cómo se hace la ceremonia de cuando José es proclamado gobernador, y todo lo que se describe cuando lo comparamos a la realidad histórica que conocemos de ese momento, vemos que es calcada, es igual, no se contradice. Que por ejemplo, que no reconoció a sus hermanos, cuando vamos a la historia vemos que la tradición nos habla de que en Egipto se depilaban el cerebro, se rapaba. Todo ello coincide con lo que la Biblia menciona. Entonces no es que la Biblia cuenta una cosa y la historia nos cuenta otra, sino que van a la par. Entonces por ello podemos considerarla confiable. Por ejemplo, cuando habla de monedas, de talentos, de intercambios, cuando vamos a la historia nuevamente, intentamos hacer una relación
del valor que tienen esos intercambios y es totalmente parecido a de la Biblia. O sea, cuando la Biblia habla de una moneda, da ver su valor histórico y es el mismo valor al que le asigna a la Biblia. Entonces, esa correlación ya es interesante, pero aún más es que la armonía de la cual mencionaba el hermano Pedro, de que la Biblia no se contradice en ningún momento. Como empecé diciendo, quizás nosotros tenemos dificultades para entender, o podemos decir, este versículo se contradice de acá, pero cuando lo sometemos a estudio, todos tienen la misma base, la misma doctrina, y eso lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, la cual dice que ningún versículo es de exclusiva interpretación, sino toda la Biblia tenemos que entenderla con su contexto. Así como la Biblia nos ha sido revelada, podemos conocerla estudiando propiamente la Biblia. Entonces, la Biblia no necesita ninguna explicación externa, sino ella misma se explique, así entenderla. Que, por ejemplo, un libro del cual la gente se fascinó con ese libro es Las Venas Abiertas de América. Pero tiempo después, el propio autor dijo que ese fue un libro que no se lo puede considerar fiable porque reconocía de que cuando lo escribió no tenía la experiencia o los conocimientos suficientes para escribir un libro de tal magnitud. Sin embargo, en la Biblia encontramos más de 40 autores que no se contradicen ni uno de lo que dicen. No son sus opiniones, sino lo que les ha sido revelado por el Espíritu Santo. Por ello tomamos a la Biblia como palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos hace tener a la Biblia como un libro cierto. El hecho de que haya mayor conservación que cualquier otro libro, que todo lo que narra lo comparamos con la historia y es totalmente igual y que en sí misma no se contradiga. También tenemos, como se mencionaba, de que no solo son autores que se citan unos de los otros, que tenemos que tener claro que muchos de ellos no se vacían porque hay diferencias de 200, 300, 1000 años entre algunos, sino que también hay autores externos que, por ejemplo, uno escribió una carta que fue encontrada tal vez a otro personaje y igual describía a Jesús, solo que lo llamaba este rey de los judíos, este líder de los judíos, es así, es tal y tal, y vamos a la descripción bíblica y es como Jesús era, que no era un revolucionario, loco, como muchos hacen comparaciones totalmente lógicas, sino que era realmente un líder con un propósito fuera de lo terrenal, no con su plan eterno. Y es así como encontramos en la Biblia como un texto fiable. Claro. La Biblia, la palabra de Dios, enseña es su verdad, así como lo ha dicho nuestro amado hermano, ¿no? Y como dice el programa, así está escrito, ¿no? La revelación de Dios que da a conocer al hombre. ¿Sí? Entonces, desde el principio de las cosas hasta la eternidad. La Biblia nos enseña la existencia de Dios, ¿sí? Antes de que algo llegara a ser, Él es. Él era, ¿sí? Dice en Génesis 1:1, ¿no? En el principio Dios. Y podemos seguir con el demás, con el resto del texto, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? En el principio. Entonces Él ya estaba en el principio, ¿no? Entonces comienza asumiendo lo que es la preexistencia de Dios. Entonces la Biblia nos enseña de la naturaleza de Dios. Como hablaba mi amado hermano, ¿no? La omnisciencia, omnipresencia, la omnipotencia, ¿sí? Su eternidad, Él es santo, Él es inmutable, Él no cambia, ¿sí? Entonces, vemos lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Sus atributos, ¿no? Nos enseña sobre el Señor Jesucristo, su deidad, sus obras, los títulos de Dios que ha dado a Cristo, su encarnación, su venida, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos, porque Él está en el trono ahora a la diestra del Padre. Nos enseña sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Nos habla del hombre, como nos conversaba nuestro amado hermano, el pecado, ¿sí?
como dice Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos todas las enseñanzas que nos da la palabra de Dios y nos indica también sobre la salvación, que es por medio de la fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? En Él estamos justificados, porque como decía anteriormente, estamos en delitos y pecados, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros un Salvador, y es lo que envió nuestro Padre, ¿no? Entonces Juan 3:16 nos habla claramente, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Nos habla de el arrepentimiento, ¿sí? Y cómo nosotros llegamos, cómo podemos nosotros pedir perdón a Dios con un corazón contrito y humillado, en arrepentimiento, ¿sí? Porque eso le agrada al Señor, ¿sí? Un corazón contrito y humillado. Nos enseña sobre la gracia. O sea, hay bastantes temas que nosotros vamos a tratar en el transcurso de los programas, ¿sí? Entonces nos hablan de la gracia de Dios, ¿sí? Nosotros somos salvos por gracia. No hay méritos en nosotros, ¿sí? Sino que es Dios mismo, que Él nos da su gracia, nos da también la fe, que es un don, ¿sí? A medida que predicamos la palabra de Dios, tenemos fe, ¿sí? Porque es por el escuchar la palabra de Dios que nosotros tenemos la fe, ¿sí? Nos habla de la iglesia, nos habla de la muerte, ¿sí? La muerte física, la muerte espiritual, la resurrección de los cristianos, los eventos futuros que se van a dar. Entonces la Biblia nos habla de un sinnúmero de lecciones y de principios también, ¿no? Les quiero resaltar algunos, ¿no? Digamos, amor y compasión, ¿no? La Biblia enseña que debemos nosotros amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? La justicia, la rectitud, la Biblia enseña, ¿no? De la importancia de vivir una vida justa y recta delante de Dios, siguiendo los mandamientos y las leyes que Él ha puesto, ¿no? Perdón y reconciliación. La Biblia enseña a perdonar a los demás, incluso cuando nos han hecho daño, ¿sí? Y debemos de buscar esa reconciliación a personas que nos han hecho daño y reconciliar esos vasos rotos, esas relaciones rotas que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos compartir la palabra para que sea otra vez ese poder de la palabra restituyendo el Señor Jesucristo otra vez formando ese vaso que se ha roto, ¿no? Debemos nosotros tener humildad, ¿no? Enseña la palabra, ¿no? Que debemos ser humildes, que dependemos solo de Dios, ¿sí? La palabra nos enseña, ¿no? A tener sabiduría, discernimiento. Podemos leer el libro de Proverbios, los Salmos, ¿no? Nos dan consejos, nos dan principios para tomar decisiones, ¿sí? Y discernir, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero es solo con la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, ¿sí? Nosotros también encontramos en la palabra de Dios la esperanza y el consuelo, ¿no? La esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, que Él es la roca eterna, ¿sí? En tiempos de dificultad y aflicción, el Señor está con nosotros, ¿sí? Él nos recuerda que está con nosotros y que tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas, ¿no? Entonces estas son algunas de las enseñanzas y de lo que nosotros encontramos en la Biblia, ¿sí? Y vemos que segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, vemos nosotros que la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿sí? Para redarguir, para corregir, ¿sí? Podemos nosotros también ya ver el siguiente tema, ¿no? De la confiabilidad de la palabra de Dios. Y entonces, vamos a este tema, ¿no? De que si la palabra de Dios, la Biblia es confiable. Miren, amigos, ¿no? Y Tomás de Aquino,
en 1224 al 1274, dijo claramente de esto, ¿no? De que nada falso puede estar detrás del sentido literal de la escritura. Lutero declara, las escrituras nunca se han equivocado, ¿sí? En 1481. Dice, el pacto de Lausana declaró la Biblia inerrante en todo lo que afirma. El Concilio Internacional sobre la inerrancia bíblica, en su declaración de Chicago, afirmó que la escritura es sin error o defecto en toda su enseñanza. ¿Y qué es la inerrancia? Entonces, el diccionario lo define de la siguiente manera: carecer de error. Entonces, la Biblia no contiene errores. Y este es un libro inspirado por Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo en su segunda carta dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Lo que hablaban los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento, lo que se iba a cumplir, lo que ellos decían, eso se cumplía. Porque ahora vemos algunos profetas por ahí en algunos programas o que salen en algunos lugares que dicen supuestamente alguna profecía, pues la verdad no se cumple. El profeta tiene que cumplir el 100% de lo que dice, si no, tiene juicio de Dios, ¿sí? Entonces, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Bien, qué hermosa, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, ¿sí? Porque la palabra de Dios es confiable, ¿sí? Que Cristo Jesús, dice, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Entonces, la base central es que Cristo vino por nosotros para salvar, de lo que hablábamos en el anterior tema, ¿no? De lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces lo que enseña la Biblia es que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Él vino a este mundo, tomó forma de siervo, ¿sí? Se despojó a sí mismo, se despojó de su deidad y vino a nosotros, ¿no? A rescatar lo que se había perdido. En Tito 1:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, cuando nosotros estamos en el camino de Dios, nosotros vamos a hacer las buenas obras, ¿sí? No vamos a hacer para agradar a Dios las obras, porque muchas veces no lo conocemos y hacemos obras, ¿sí? Pero la palabra de Dios es la que nos da ese poder, la que nos transforma, que nos cambia la mente, nos da un giro de lo que antes pensábamos y lo que ahora vemos en la perspectiva de Dios, ¿sí? La palabra fiel es una expresión común, ¿no? En la iglesia primitiva. Y la Biblia es confiable y ella se defiende sola, ¿no? Y podemos ver su historia, su geografía, testimonio, el lugar donde tuvieron esos acontecimientos. Entonces vemos que la palabra de Dios es confiable, ¿no? Y vemos que la historia marca un antes y un después cuando Cristo vino a rescatar, ¿no? Cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, hay un antes y hay un después. Entonces está todo allí. Vemos que la palabra de Dios permanece fiel. Amén. Entonces, podríamos resumir con lo que habíamos iniciado hablando, de que la Biblia entonces es la palabra inspirada de Dios Altísimo, en la cual Dios comunica al hombre todo su plan, toda su revelación a través de profetas, a través de apóstoles, a quienes Él escoge
personalmente, y tal como en el Nuevo Testamento se registra que la palabra de Dios era oída prácticamente en toda la creación. La palabra de Dios era anunciada en todo lugar. La palabra de Dios era presentada a todos los hombres, tal como el libro de los Hechos, un libro sumamente interesante, lleno de historia del inicio de la iglesia, del inicio de la predicación del evangelio. Y como lo dice en el versículo 44 del capítulo 13, que toda la ciudad a donde ellos habían llegado se juntó para oír la palabra de Dios. Palabra de Dios que era predicada, que era anunciada por los apóstoles y los profetas del Señor. Y así mismo siguió y sigue indicando el libro de los Hechos. Por ejemplo, si vamos al versículo 48 y 49 del mismo capítulo, donde dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esa palabra es la que tenemos hoy en día recopilada en lo que nosotros conocemos como la Biblia, la Sagrada Escritura, la Santa Palabra de Dios. Entonces ahí podemos pasar ya a la otra pregunta. ¿Quién es la Biblia? ¿Qué enseña, la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué podríamos iniciar diciendo? Que hay un solo Dios. ¿Qué enseña la Biblia? Que hay un solo Dios, creador, sustentador, salvador y mediador. Un solo Dios, un solo mediador. ¿Qué nos quiere decir con esto la Escritura? ¿Qué nos quiere decir con esto la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? Que hay un solo ser que es omnipotente, un solo ser que es omnipresente, un solo ser que es omnisciente. Y para llegar nosotros, criaturas, a ese ser tan, pero tan excelso, tan grande, tan sublime, necesitamos un mediador, un medio. Y ese camino, ese medio, se podría decir ese puente que necesitamos para llegar a Dios, tiene que ser alguien de su misma naturaleza. Alguien que por medio de la persona del Mesías manifestada en las Escrituras es el único que puede cumplir con ese rol. Ese ser que es el puente, que es el medio, que es el intercesor, que es el mediador por medio del cual nosotros llegamos a este Dios único y verdadero, es el Mesías. El Mesías, quien nosotros conocemos que es el Señor Jesús, es el único que puede interceder por nosotros, puede llevar a Dios, que nos puede verdaderamente introducir en el lugar santísimo de los cielos. Este Dios, quien es perfecto, quien es puro, quien es santo, quien es justo, quien es fiel, que es lleno de amor, de bondad, de misericordia, de gracia, aborrece la injusticia, la maldad, la inmoralidad, la mentira, el engaño, el egoísmo, la codicia, la jactancia. Él aborrece la envidia, cosas en las cuales absolutamente todas sus criaturas, todo el género humano ha incurrido. Todo hombre ha caído en esto que a Dios le desagrada y aborrece totalmente. El hacer todas aquellas cosas que a Dios le ofenden, le desagradan y aborrece, y el no hacer todas aquellas cosas que sí le agradan, le glorifican y ama a Dios, se llama pecado. Y todo aquel que peca, su alma, según lo determinado por el Dios omnipotente, único y verdadero, su alma debe morir. Su alma debe de morir, debe ser destruida. Porque la paga del pecado es muerte, tal como lo establece el Nuevo Testamento en Romanos 6:23, así como el Antiguo Testamento en Ezequiel 18:4. Todos los seres humanos, sin excepción, de ni siquiera uno ha pecado. Todos los seres humanos, sin excepción de nadie, han pecado. Ha hecho lo malo y no ha hecho lo bueno. Desde Adán y Eva, pasando por Noé, Abraham, Israel, José, Moisés, los profetas, los reyes, los apóstoles, los discípulos, María, los hermanos de Jesús, todos, sin excepción de nadie, todos, absolutamente todos, hemos pecado.
Por tanto, no hay justo, ni siquiera uno, tal como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 12. Todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 22. Por tanto, todos, sin excepción de nadie, está bajo el juicio de Dios, bajo condenación. Pero Dios, en un acto de amor, bondad, gracia y misericordia, presenta la redención a todos los hombres, manifestándola mediante la redención que es únicamente en el Mesías. Por eso la insistencia con la cual los apóstoles, los discípulos, predicaban que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Mesías. El Mesías, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, como dice Romanos 9:5. El Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, es ofrecido. Se ofrece a sí mismo como sacrificio, va a la muerte, recibe Él en su cuerpo de carne la condenación del pecado de todos los hombres, como lo dice Primera de Pedro 2:24, como lo dice Colosenses capítulo 1 del 21 al 22. El castigo del Dios Altísimo, su juicio justo sobre el Mesías. El Mesías recibe la maldición del pecado, es hecho pecado, como dice 2 de Corintios 5:21. Sobre él es el castigo de nuestra paz, tal como lo indica el profeta Isaías en Isaías 53. Todo esto fue anunciado en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, tal como el Señor en Lucas capítulo 24 lo dijo. El Mesías murió por los pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y esto también anunciado por los profetas, tal como lo profetizó Isaías, como lo profetizó Oseas, como lo profetizó Zacarías, como lo profetizó Salmos. Él resucitaría, él moriría, pero resucitaría. Asimismo, la Biblia nos enseña que todo aquel que cree en ese nombre, en el nombre del Mesías, que es Jesús, no va a ir a condenación, sino que pasará de muerte a vida y vida eterna. Y entonces, vamos a este tema, ¿no? De que si la palabra de Dios, la Biblia es confiable. Miren, amigos, ¿no? Y Tomás de Aquino, en 1224 al 1274, dijo claramente de esto, ¿no? De que nada falso puede estar detrás del sentido literal de la Escritura. Lutero declara: las Escrituras nunca se han equivocado, ¿sí? En 1481. Dice: el pacto de Lausana declaró la Biblia inerrante en todo lo que afirma. El Concilio Internacional sobre la Inerrancia Bíblica, en su declaración de Chicago, afirmó que la Escritura es sin error o defecto en toda su enseñanza. ¿Y qué es la inerrancia? Entonces, el diccionario lo define de la siguiente manera: carecer de error. Entonces, la Biblia no contiene errores. Y este es un libro inspirado por Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo en su segunda carta dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Lo que hablaban los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento, lo que se iba a cumplir, lo que ellos decían, eso se cumplía. Porque ahora vemos algunos profetas por ahí en algunos programas o que salen en algunos lugares que dicen supuestamente alguna profecía, pues la verdad no se cumple. El profeta es el 100% de lo que dice, sino tiene juicio de Dios, ¿sí? Entonces, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Bien, vemos una palabra fiel y digna de ser recibido por todos, ¿sí? Porque la palabra de Dios es confiable, ¿sí? Que Cristo Jesús, dice, vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Entonces, la base central es que Cristo vino por nosotros para salvar, de lo que hablábamos en el anterior tema, ¿no? De lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces lo que enseña la Biblia es que Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Él vino a este mundo, tomó forma de siervo, ¿sí? Se despojó a sí mismo, se despojó de su deidad y vino a nosotros, ¿no? A rescatar lo que se había perdido. En Tito 1:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, cuando nosotros estamos en el camino de Dios, nosotros vamos a hacer las buenas obras, ¿sí? No vamos a hacer para agradar a Dios las obras, porque muchas veces no lo conocemos y hacemos obras, ¿sí? Pero la palabra de Dios es la que nos da ese poder, la que nos transforma, que nos cambia la mente, nos da un giro de lo que antes pensábamos y lo que ahora vemos en la perspectiva de Dios, ¿sí? La palabra fiel es una expresión común, ¿no? En la iglesia primitiva. Y la Biblia es confiable y ella se defiende sola, ¿no? Y podemos ver su historia, su geografía, testimonio, el lugar donde tuvieron esos acontecimientos. Entonces vemos que la palabra de Dios es confiable, ¿no? Y vemos que la historia marca un antes y un después cuando Cristo vino a rescatar, ¿no? Cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, hay un antes y hay un después. Entonces está todo allí. Vemos que la palabra de Dios permanece fiel. Amén. Podemos continuar diciendo y añadiendo lo que el pastor Freddy ha dicho, que ¿es la Biblia confiable? Bueno, más que ninguna otra obra literaria de la historia de la humanidad. Primeramente por ser la palabra del Dios de los cielos. Es lo más confiable, como el pastor Freddy indicaba, citando al apóstol Pablo, que es una palabra fiel, es una palabra digna de ser recibida por todos. Los hechos relatados en el Nuevo Testamento son unos pocos años relatados a distancia del manuscrito más antiguo. Los hechos acontecidos, que principalmente se centran en el Nuevo Testamento, ocurrieron desde el año 30 hasta el año 33 después de Cristo. El papiro más antiguo que se posee en la actualidad, el papiro más antiguo, es de la década de los años 40. O sea, unos pocos años de el relato de los acontecimientos. El papiro Tide, como les decía, está datado mediante el examen paleográfico de la década de los 40. A diferencia de las demás obras literarias de la antigüedad, en donde los hechos que se relatan hasta el manuscrito más antiguo, o mejor dicho, más reciente, se podría decir, que relata, son de cientos e incluso de miles de años antes. Son posteriores a los hechos que se relatan. El número de manuscritos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, que se acercan a los primeros 3 siglos, posteriores a los acontecimientos que relata, es abrumadoramente superior a lo de las otras obras. La igualdad y uniformidad que hay entre todos, sea un manuscrito como en el caso del libro de Isaías, un manuscrito del siglo II a.C., o un manuscrito del siglo XII, son exactamente iguales. En el caso del Nuevo Testamento, más del 95% de los manuscritos de los primeros 3 siglos son exactamente iguales. Y estos manuscritos, como les decía, empiezan con el más antiguo, que sería unos pocos años después, posteriores a los acontecimientos que relata. El testimonio legal de su contenido es abrumadoramente superior al de cualquier otra obra literaria de la historia. Por tanto, si alguien pretendiese
dudar de la confiabilidad de la Biblia, debe de aún mucho más dudar de la confiabilidad de todas las obras literarias de la historia. La armonía del relato, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es asombrosa. La manera en que el Nuevo Testamento se complementa con el Antiguo es sorprendente. Las referencias a ubicaciones, sitios, ciudades, naciones, tiempos, épocas y personajes es simplemente inigualable. Las referencias entre autores es constante. Vemos a Daniel citando al profeta Jeremías. Vemos al apóstol Pablo citando a Moisés, a David, a Josué, a Samuel, a Oseas. Vemos al Señor Jesucristo citando a Moisés, citando a Job, citando a todos los profetas del Antiguo Testamento. Constantemente se están citando unos con otros. Vemos al mismo Jeremías citando, por ejemplo, a Josué. Las citas a los autores más antiguos se toman como autoridad final y sus escritos son considerados como palabra de Dios. Y podemos encontrar la frase, así está escrito, por eso hemos decidido ponerle a este espacio con ese nombre, porque en la Biblia vamos a ver la referencia o la frase, así está escrito, una y otra vez. Por ejemplo, podemos también tomar como referencia los escritores extrabíblicos, porque aparte de los escritores del Nuevo Testamento, que tenemos 40 autores diferentes, todos hablando acerca del mismo Dios, todos hablando acerca del mismo Mesías, todos hablando acerca del mismo Dios Todopoderoso. Aparte de esos 40 autores, y vemos, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, 9 autores, 9 hombres diferentes hablando del mismo Dios, el mismo Señor, del mismo Mesías resucitado. Extrabíblicamente tenemos los testimonios, por ejemplo, de personajes de los primeros siglos, de los primeros 3 siglos, como Clemente de Alejandría, como Tertuliano, como Jerónimo, como Agustín de Hipona, como Clemente de Roma o Policarpo. Fuera de creyentes tenemos el testimonio de múltiples historiadores: Eusebio, Suetonio, Plinio el Joven, Josefo, la literatura rabínica y el mismo Talmud. Agesipo, Julio el Africano, Tácito, la carta de Maraban Serapión, por ejemplo, entre otros. Esto es inigualable. Ninguna otra obra literaria, ningún otro personaje de la historia tiene tantos testimonios, tanto de personajes en la literatura interna como en el contenido externo. Así es, podríamos seguir enumerando y anunciando muchas más razones por las cuales la Biblia es confiable, y principalmente yo creo que lo que indicamos al inicio de este tema, indicando que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que se cumple y permanece para siempre. Así es, podríamos añadir que el propósito de la escritura, el apóstol Juan lo resume de una manera clarísima en su libro, en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Él indica que Jesús había hecho muchas señales en presencia de sus apóstoles, las cuales no estaban escritas, por ejemplo, en su libro, en el libro que Juan escribió, pero las que él escribió, las que él incluyó en su relato, se incluyeron ¿para qué? Un propósito, un solo propósito, para que todos crean que Jesús de Nazaret es el Mesías. Es aquel personaje de quien hemos estado hablando ahora, de quien hemos estado hablando en esta tarde, de que Jesús de Nazaret es el Mesías, es Dios manifestado en carne, es Dios hecho hombre, es aquel Dios todopoderoso, el Hijo del Altísimo, que vino a este mundo para morir por pecado. Y creyendo en su nombre, tengamos vida, porque solo en el nombre de Jesús hay vida, solo en el nombre de Jesucristo hay salvación, en ningún otro hay salvación. El apóstol Pedro lo dijo clarísimo en Hechos capítulo 4 del 11 al 12.
que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, la Biblia, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que hay un solo Dios creador, un solo Dios sustentador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Mesías. ¿En la Biblia confiable? Por supuesto que es confiable. No solamente porque es la palabra de Dios que es el argumento principal y superior de todos, sino porque asimismo el hombre lo ha podido corroborar a lo largo de la historia, por medio de la exactitud de la transmisión de lo que se escribió con los manuscritos más antiguos. La preservación del mensaje ha sido inalterable, tanto en un manuscrito del siglo I, de la década de los 40, como es el papiro Tide, como la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos, el Evangelio de Mateo es exactamente igual. Como el libro del profeta Isaías, del siglo II antes de Cristo, es exactamente igual al manuscrito del profeta Isaías del siglo XII. Es exactamente igual. Y de todos los manuscritos del Nuevo Testamento, que ascienden casi a 6.000 de los 3 primeros siglos que se tienen en poder, más del 95% de esos manuscritos que ascienden casi a 6.000 concuerda perfectamente entre ellos. Y un remanente pequeñito ha sufrido alteraciones que los hacen a esos manuscritos no confiables. Pero más del 95% coinciden a la perfección. Y todos esos manuscritos coinciden perfectamente con la Biblia que tenemos en nuestro poder. Eso verdaderamente nos da confianza, eso verdaderamente nos da esperanza y nos ayuda en nuestro caminar diario para convencernos cada día más que Jesús es la verdad. Pues bien, hemos tratado estos temas, ¿no? De qué es la Biblia, lo que enseña la Biblia y si la Biblia es confiable. Entonces, vemos amigos y hermanas, ¿no? Lo que hemos expuesto sobre la palabra de Dios y que no cambia, ¿no? La palabra se mantiene, ¿sí? Como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, que dice, y nosotros oímos esta voz en el versículo 18, enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestro corazón. Entonces vemos que en la palabra fiel, digna, esperamos que en el siguiente programa poder vamos a compartir otros temas y les agradecemos por lo que ustedes están viéndonos en las redes digitales, por todas las redes sociales que se pueden transmitir. Ha sido un gusto de poder compartir esta enseñanza a través de mis amados hermanos.